Tiene que ver primero con una parte un poco general para podernos ubicar mejor de lo que vamos a hablar. Un poco hablaremos de lo que entendemos por gestión cultural, cuál es la incidencia de los gestores culturales y hablaremos de cómo se constituye una asociación cultural, básicamente desde el enfoque legal, para luego recalar o terminar en lo que vendría a ser el registro propiamente y con ello cómo se inserta con la ley de los puntos culturales. Así que, bueno, empezaremos. Desde acá no. Ahí está. Muy bien. Lo que vemos allí en esta primera diapositiva es de que hablar de gestor no es lo mismo que promotor ni ser activista cultural, ¿no? Hay que diferenciar los términos, ¿no? Porque ser activista cultural también tiene vinculación con la realización de la cultura, ser promotor también, pero básicamente el gestor es alguien que absorbe las dos otras actividades. A la vez es un promotor, a la vez es un activista, a la vez es un estratega, a la vez es un administrador y a la vez es también alguien que va a crear su propia gestión, ¿no? Porque eso tampoco no es una cuestión que esté, digamos, determinada, establecida. Muchas veces uno tiene que, para ser un buen gestor, también ser creativo. También tiene que crear formas, crear estrategias, crear ideas. Es decir, el gestor es el que totaliza, digamos, las otras actividades, ¿no? Por eso que es importante este tipo de eventos, porque nos permiten a nosotros tomar el tema de la gestión de un modo dinámico, de un modo imprescindible y de un modo tal que la actividad cultural, la realización cultural es pues muy importante para los pueblos, muy importante para la ciudadanía, muy importante para construir ciudadanía, para construir nación y país, ¿no? Es tanto así que, fíjense, la ley orgánica de los gobiernos regionales, como también la ley orgánica de los municipios, tienen, ¿no? En su CAF, en su cuadro de asignación de personal, plazas para gestores culturales. Lo que pasa es que la cultura es vista desde el Estado centralista, también desde el Estado, desde el punto de vista subsidiario, es decir, desde el Estado visto desde las provincias, como son los municipios, las regiones, ¿no? Como algo que es el último coche, digamos, del interés nacional. Muchas veces, y con razón, se ha dicho pues que lo cultural es como la Cenicienta, ¿no? Que es maltratado, es descuidado, marginado. ¿Por qué? Porque lo último que hace el Estado es algo a favor de la cultura, ¿no? Nosotros tenemos un Ministerio de la Cultura, un ministerio que lastimosamente no tiene presupuesto, está sujeto a la redistribución que hace el Estado, lastimosamente, con casi unas migas que se le da a las actividades culturales. Cuando los ingresos por las actividades culturales, por ejemplo, con las visitas a Machu Picchu nomás, sabemos nosotros que son pues cantidades considerables que obtiene el Estado, ¿no? Y que lastimosamente no se redistribuye para la cultura, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra triste realidad y que de algún modo tenemos que cambiarla, ¿no? Porque es bueno tener que darle un sitial, un lugar, una importancia a lo que es la cultura. Esto tiene que ver directamente con este tema de gestión cultural. Decimos luego, gestor es quien recurre a medios, recursos, estrategias para realizar una actividad cultural y darle fuste o relieve de calidad. Indudablemente que no solamente se trata de asegurar una actividad, ¿no?, cultural, también se trata de que esa actividad sea buena, sea, digamos, del agrado, que colme las expectativas de la ciudadanía. Y al mismo tiempo también esto que va a asegurar cierta satisfacción de la ciudadanía de su expectativa tiene implícito
el hecho de que se trabaje de manera más esforzada, se tenga que planificar mejor, se tenga que trabajar con proyectos, ¿no? Se tenga que recurrir, ¿no?, a apoyos que permitan asegurar, aliviar los recursos económicos, aliviar, por ejemplo, las posibilidades de la prestación de ciertos servicios, como es, por ejemplo, el local, etc. Pero todo eso pasa por el trabajo de gestión. Y además, el gestor no solamente es alguien que pues se convierte en un tramitador, no, tampoco no es eso, no. El gestor también tiene que estar con la camiseta puesta de la cultura, porque si no se pone la camiseta verdaderamente, tampoco le va a dar impulso a lo que es lo cultural. Y en esto vamos a ver la siguiente diapositiva, qué entendemos por lo cultural. También eso es una situación que hay que reflexionar. Pero en este segundo párrafo, nosotros lo que queremos resaltar es de que el gestor, además de tener ese compromiso, además de tener una alta valoración por lo que es la cultura, es por eso que se esfuerza. No es porque le pagan, no es porque lo van a aplaudir, no, sino porque tiene ese compromiso de resaltar, de exaltar que lo cultural es importante, que lo cultural sirve para construir, ¿no? Y eso lo puede hacer el gestor inclusive sin ganar ni un sol, ¿no? Porque su compromiso es tan alto por la cultura que lo hace pues por, como decimos coloquialmente, por el amor a la camiseta, ¿no? Bueno, luego decimos, la gestión absorbe la promoción, la programación, los procedimientos, porque en realidad con la palabra gestión todo eso tiene que hacerse, ¿no? La gestión desde un inicio hasta un final es pues una serie de pasos que se tienen que dar, ¿no?, de relaciones, de compromisos, de creaciones también, de estrategias, etc. Ahí entra a tallar muchísimos factores, ¿no?, que van a asegurar pues un resultado eficaz, un resultado exitoso, que eso es lo que finalmente se quiere conseguir, ¿no? Los resultados, cuando no son así, es porque el esfuerzo ha sido de repente interrumpido, mediatizado, muchas veces ha habido obstáculos, o bueno, el esfuerzo no ha sido el esperado también, ¿no? Consiguientemente, todo eso implica la labor de gestión. Por eso decimos finalmente que la vitalidad cultural en gran medida depende de los gestores culturales, pero esa vitalidad que es vida en buena cuenta, es vida cultural, es algo cuando uno visita un lugar y dice, carambas, qué bien que haya vida cultural acá, presentaciones allá, actividades de diferentes tipos, arte, ¿no? Eso significa que hay un eficiente trabajo de gestores culturales, ¿no? Y esa vitalidad pues es justamente la muestra de que tras ello existe una labor de los gestores culturales. Bueno, vamos a ver si sigue funcionando estas las diapositivas. Nos va a tener que ayudar, ¿no? El amigo muy lejos me parece que está. A ver, la que sigue. Esa es la segunda, ¿no? Bueno, les decía, es bueno entender que cuando hablamos de lo cultural tenemos que reconocer que el término es amplio y complejo, porque estamos hablando de cultura, no digamos entendido solamente como lo que es el estudio, como lo que está vinculado a las artes, etc., ¿no? Porque vean ustedes, también cultura es todo lo que hace el hombre, ¿no? La lengua, el vestirse, el comer, todo eso también forma parte de la cultura, la propia conducta, las formas de pensar también son cultura. Por lo tanto, el término es bien amplio, ¿no? Pero por lo mismo que es amplio, también se torna complejo. Porque alguien con legítima razón diría, ¿de qué cultura estamos hablando? Y además también, al tornarse complejo, tendríamos que ver los enfoques culturales, los paradigmas culturales, porque una cosa es hablar
de la cultura andina, de la cultura latinoamericana, de la cultura occidental, de la cultura oriental, que también, ¿no?, son otras formas de enfocar. O podríamos hablar, por ejemplo, de la cultura, de la subcultura, de la transcultura, de la contracultura, también es otra forma también de aquilatar y de entender la cultura. Entonces, eso es bueno también comprenderlo. Consiguientemente, cuando hablamos de que alguien está comprometido culturalmente, queremos decir que tiene una acción, tiene una postura, tiene una parcela de esa complejidad de la cultura, de esa amplitud de la cultura, a lo cual está, digamos, absorbido, ¿no?, o está identificado. Por ejemplo, la música puede ser, la poesía, puede ser de repente la escultura, etcétera, etcétera. Entonces, no necesariamente uno va a totalizar todo lo que significa cultura, ¿no? Ahora, el siguiente párrafo dice: buena parte de las personas creen que cultura es el espectáculo, la banalización, lo convencional. Eso también es otro problema. Cuando nosotros conversamos muchas veces con gente bastante sencilla, de repente inclusive no bien cultivada ni formada académicamente, ¿qué cosa es lo que entiende por cultura? Programas como Combate, esto es guerra, ¿no? Y eso precisamente está en discusión, si es cultura. ¿Cuál es la base para poder determinar la línea cultural o la línea subcultural? Bueno, muchas veces se dice que lo verdaderamente cultural es lo que edifica, lo que construye, lo que desarrolla, lo que permite a uno que se forme. Contrariamente, lo no cultural sería algo que te deforma, algo que te vuelve un poco pervertido, por ejemplo, ¿no?, algo que te da de modo muy fácil creyendo de que eso es la esencia cuando es lo superficial. Entonces, muchas personas confunden eso, muchas personas confunden, por ejemplo, una pieza de ballet con una función que cumplen unas vedettes, por ejemplo. No es su equivalente, ¿no? Una cosa es completamente diferente a la otra en cuanto a lo que uno va a visualizar, va a interpretar, va a comprender culturalmente. Por lo tanto, asistimos en los últimos años, en las últimas décadas, a esta confusión, ¿no?, que todo lo que es espectáculo es cultural. Habría que disgregar, habría que detallar allí qué realmente en ese espectáculo nos sirve, nos construye. Capaz no nos construye nada y contrariamente más bien nos deconstruye, es decir, nos deforma, nos hace dar una regresión antes que una progresión. Entonces, asistimos a este escenario que lastimosamente muchas veces hasta los congresistas se confunden. Yo recuerdo hace más o menos 5 años que en el Congreso se estaba gestando la ley sobre la cultura. Se quería regular los espectáculos, se quería regular las producciones, ¿no?, de diferentes campos, pero sobre todo se le daba relieve al espectáculo banal, ¿no? Por ejemplo, los espectáculos en cuanto a lo que cumplen las discotecas, ¿no?, a las vedettes, etc., ¿no?, los espectáculos, digamos, de lo mediático, el show, ¿no?, cuando eso en el fondo pues no era precisamente lo sustancial de la cultura. Nuestros congresistas mismos estaban medios perdidos. Entonces vean ustedes, eso también es bueno definirlo, es bueno zanjarlo, ¿no?, y es bueno también debatirlo. Ahora, nos vamos nosotros a lo que decimos en el último párrafo. La mayor esencia de la cultura está más bien en lo que no es común, inconvencional, y que no es conocido y que es conocido por una minoría. Lastimosamente, esa cultura, ¿no?, que nos forma, que es elevada, que inclusive llega, digamos, a apreciar la estética, ¿no?, la profundidad de la filosofía, etc., no es común, pues. La mayoría de las personas no la entienden, no se identifican, ¿no es verdad? Por lo tanto, no aprecian su verdadero contenido, su verdadera incidencia en el aspecto formativo, en el aspecto constructivo, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un reto,
porque esa minoría ojalá pudiera convertirse en mayoría. Ojalá que todos, por ejemplo, pudiéramos apreciar la belleza. Ojalá que todos, por ejemplo, podríamos hasta llorar en una obra de teatro, ¿no? Poder sentirnos muy compungidos y a la vez alegres, por ejemplo, al escuchar una música. Eso significa educarse en la cultura y al mismo tiempo sentirla, como también racionalizarla. Entonces, esto también es parte de lo que se trata de reflexionar. A ver, no sé si seguimos con la otra diapositiva desde ahí, ¿no? Entonces, hablamos de la incidencia de la gestión cultural. Formar gestores es asegurar el rescate, la recreación, creación y desarrollo de las actividades culturales. Bueno, fundamentalmente, como lo decía hace un momento, el gestor tiene que ser consciente del valor que tiene el rescatarlas, por ejemplo, las expresiones culturales, ¿no? Es importante que el gestor tenga que tener un arraigo de identidad muy fuerte, porque también si no lo tiene, no va a tener ánimo, no va a tener motivación para ese rescate, ¿no es cierto? Igualmente tiene que también saber que se hace muchas veces cultura con la parte recreativa, ¿no? Lo recreativo no es sino el resignificar, ¿no? El retomar la esencia de algo para de repente acrecentarlo, desarrollarlo, y esas son formas recreativas que también son formas de expresión cultural. También tiene que darle valor a la creación. Esta creación muchas veces se pierde, hay talentos que se conocen, pero que lastimosamente por el entorno familiar, social, etcétera, se frustran. Entonces la lucha por que haya un apoyo a los creadores, ¿no? Que se le dé valor a la creación, es pues una lucha de cambio de mentalidad, de cambio de conciencia, ¿no? Lastimosamente, cuando me refería a que la cultura es tomada en el país como la cenicienta, esa es la parte que más adolecemos, ¿no? A pocos les interesa apoyar la cultura, a pocos les interesa respaldar la cultura. ¿Por qué? Porque no valoran su sentido creativo. Porque todo creador cultural de algún modo construye, ¿no? El sentido de nación, el sentido de país. Por ejemplo, en Europa, en muchos países, se ha convertido en un derecho constitucional el derecho a leer. Es una exigencia del ciudadano que le dice al Estado: yo tengo derecho a leer. Y ese derecho tiene que ser atendido. No interesa qué haga el Estado. Por eso que el Estado tiene que buscar en las estaciones del metro, cuando uno espera, por ejemplo, que le atiendan en una farmacia, etcétera, tiene que ver a que tenga que poner libros ahí, porque está atendiendo ese derecho a leer. Que lógicamente en el Perú, por ejemplo, si tuviéramos ese derecho, tanto podríamos nosotros enriquecernos. Pero nuestro problema no es tanto tenerlo o no tenerlo, nuestro problema es que tenemos nosotros poca motivación, por ejemplo, para la lectura. De ahí a que se convierta en un derecho, tendríamos que nosotros confluir una ciudadanía afirmativa, mayoritaria, para que exija eso. Lastimosamente es una minoría la que lee. Pero vean ustedes que la cultura, cuando se tiene que exigir, cuando se tiene que convertirse en un derecho que a la vez, ¿no?, al propio Estado le va a convenir, porque indudablemente se trata de que los ciudadanos están elevándose. Los ciudadanos tienen, digamos, un nivel cultural que es pues importante, que además es el cometido de la misma educación, es uno de los grandes compromisos y fines de todo Estado, ¿no? Bueno, decimos luego, los gestores culturales tienen que tener una clara postura sobre lo que sustantivamente es cultura como sinónimo de desarrollo, identidad, formación, recreación, así como un compromiso serio para deslindar, cuestionarlo si es necesario y valorarlo hasta hacerlo suyo. Eso es lo que me refería hace un momento también, ¿no? Es decir, no vamos a tener un buen gestor cultural si ese gestor no se pone la camiseta, no está convencido de la valoración que tiene lo cultural.
y también esté convencido de que, por ejemplo, en el caso del Perú, eso cultural hay que desarrollarlo, hay que afirmarlo, hay que lucharlo. Y hay que hacer de repente una labor de apostolado, de cierta heroicidad, para que realmente esa cultura se afirme. En Puno conozco a muchos, de repente también acá algunos presentes, que yo sé que pueden dar y apostar por la cultura, inclusive privándose de sus cosas personales, de su bienestar personal y familiar. Lo pueden hacer absolutamente gratis porque están convencidos del valor cultural. Y eso es bueno, porque ahí tenemos a un potencial gestor cultural, alguien que se va a jugar por la cultura y que no en el primer paso va a dar un paso al costado o se va a retirar, ¿no? Sino que va a luchar hasta el final, se va a esforzar, se va a exigir, ¿no? Eso es muy importante para un gestor cultural, ¿no? Porque esto permite de algún modo hacer exigible, ¿no?, este apoyo a la cultura, respetar la cultura y afirmar la cultura. De otro modo, no tendríamos pues nosotros la razón de ser para que el hacer cultura o el activar cultura realmente sea algo que valga la pena, ¿no? Si nosotros mismos no le vamos a dar valor, mucho menos de quienes vamos a pedir el apoyo, ¿no? Bueno, continuamos. En esta otra diapositiva, ya entrando al tema, hablamos de las asociaciones culturales. Lo primero que debo decir ahora, ya un poco como abogado, es de que estas asociaciones culturales están amparadas por la Constitución. ¿Por qué por la Constitución? Porque la Constitución establece un derecho fundamental que es el derecho a asociarse. Todos podemos asociarnos. No hay nadie que nos pueda decir, no, ¿por qué usted se va a asociar? Está prohibido, mucho menos. Nosotros ahí le diríamos lo que dice el artículo 2, inciso 16, 17, y también colindante con otros incisos, es de que tengo yo el derecho a asociarme, y nadie me puede prohibir cuando este es voluntario y libre. Ese derecho de asociarse es el que establece la Constitución. Luego tenemos el Código Civil. El Código Civil tiene todo un capítulo para hablar de lo que significan las asociaciones, las formas empresariales, las sociedades en general. Entonces el Código Civil habla de que es legítimo asociarse para fines sin lucro, ¿no?, y que sean de objetivos altruistas. Y es allí donde se enmarca lo que llamamos nosotros una asociación cultural. Luego decimos, aunque pueden tener algo similar de organización de las sociedades con fines de lucro en su gestación y formalización, las asociaciones culturales se diferencian por su composición y sus fines, pudiendo solo ser constituidas en fundaciones, comités y asociaciones. Hay lo que se llama la ley de sociedades. En el Perú existe esta ley que habla pues de sociedades con fines de lucro. Están, por ejemplo, la sociedad anónima, abierta, cerrada, la sociedad de responsabilidades limitadas, las sociedades en comanditas, en fin, una serie de formas y de tipos de sociedad. Pero todas ellas son sociedades con fines de lucro. En cambio, las asociaciones sin fines de lucro son las fundaciones, son los comités y son las asociaciones, ¿no? Ahí, en este término, en esta denominación asociaciones, entra a tallar lo que llamamos nosotros la asociación cultural. De eso es más o menos el propósito de lo que queremos nosotros incidir, porque a mí se me ha pedido justamente que hable de cómo se constituye una asociación cultural, para que ustedes pudieran animarse, podrían de repente no solamente constituir la asociación, sino a través de ella lograr de repente algunas ideas,
algunas acciones propositivas en cuanto a través de esta asociación hacer pues o realizar actividad cultural. Bueno, y cuando decimos que tiene algo similar, ¿cuál es ese algo similar? Es que las sociedades con fines de lucro, como las asociaciones culturales o asociaciones sociales, también puede haber sin fines de lucro, ¿no?, tienen la similar gestación. Quiere decir de que tienen que empezar formando un estatuto, tienen que convocar a socios y tienen que elegir sus cargos, su junta directiva, ¿no? Esa es la parte común a todos, ¿no?, tanto de las sociedades como de las asociaciones. Y cabalmente cuando también hablamos no solo de su gestación, sino de su formalización, es que también las sociedades tienen que inscribirse, tienen que primero elevarse a escritura pública con el notario y luego pasar a lo que son pues los registros formalmente ya en lo que significa la oficina registral o oficina de registros públicos. Entonces en eso se parecen, pero se diferencian porque tienen otros fines, ¿no?, y tienen también procedimientos un tanto diferentes. Bueno, abajo decimos, las asociaciones culturales, también sociales, etc., las asociaciones en general, diríamos, son sujeto de donaciones. Eso establece la ley. Es decir, una asociación cultural puede recibir donaciones. Y ahí es donde viene esta situación del patrimonio. Porque claro, uno diría, bueno, si estamos creados sin fines de lucro, nosotros no podemos manejar ningún dinero. Pero no es tanto así, no es taxativo, no es absoluto. Uno puede tener su respaldo económico, el aporte de los socios, las donaciones, incluso puede existir también alguna forma de ingresos propios, porque finalmente todos sabemos que se necesita siempre un respaldo económico para llevar a cabo algún tipo de acción, para empezarla, o por lo menos para poder afirmar la asociación como tiene que ser, ¿no? Incluso para los trámites se necesita el dinero, porque alguien va a tener que pagar al notario, a registros públicos y todo eso. Entonces, eso es una de las cosas que establece la ley. Luego dice, los mismos, es decir, respecto a las donaciones, ¿no?, que en caso que se produjeran deben de cumplir con los impuestos y obligaciones. Bueno, vamos a suponer que a la asociación cultural, digamos, Huaxapata, le llega una gran donación, pues, digamos que le estén donando 2 buses, ¿no?, para que puedan de repente hacer sus viajes con fines culturales, obviamente. Pero son bienes que necesariamente tienen que estar sujetos, como lo digo allí, a impuestos y obligaciones. Se paga por eso impuesto a la renta, por ejemplo, si se tiene que importar, y otras obligaciones más que establece la ley. También las asociaciones en general son sujetos de control y fiscalización por parte del Estado. En algún momento tienen que dar cuenta de los manejos económicos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Porque si es evidente, por ejemplo, que esa asociación maneja recursos más o menos que crean suspicacia, ¿no?, como por ejemplo signos exteriores de riqueza, etc., indudablemente que eso también va a ser visible para, por ejemplo, entidades como la SUNAT, Indecopi, qué sé yo, para que puedan estas personas responder o explicar de dónde no tienen esos ingresos. Y esas son formas de control que también el Estado asume. Bueno, continuamos con la otra diapositiva, amigo, y acá vamos a entrar a hablar en 5 pasos cómo se constituye una asociación, y básicamente una asociación cultural. El primer paso es la composición y el estatuto. Decimos, tiene que haber
número mínimo de 3 personas si se quiere constituir una asociación. Estas pueden ser naturales o jurídicas. Bueno, las personas, según el Código Civil, están separadas o están divididas por naturales o jurídicas. Las personas naturales somos cada uno de nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, ¿no?, que de manera individual o personal nos identificamos. Las personas jurídicas son las entidades, son las instituciones, sean públicas o sean privadas, ¿no?, los cuales tienen un representante, o de acuerdo a su composición se supone ya que el presidente, el gerente, etcétera, de acuerdo a la naturaleza de esa institución, es el representante legal. Esas son las personas jurídicas. Ahora, aprovechando esta denominación de naturales y jurídicas o jurídicas, debo de decirles que cuando se forma una asociación, al formarse ya al momento de terminar su registro, ahí se convierte en una persona jurídica. Estas 4 o 5 personas que quieren formar la asociación, hasta antes de no estar registrado en registros públicos, no son personas jurídicas. Son todavía, digamos, una voluntad unificada, podríamos decir. Pero se convierten, una vez que tienen el registro de registros públicos reconocidos como tal, ahí se convierten en personas jurídicas. Entonces sí se habla de la entidad, ¿no?, de la asociación. Bueno, entonces, ¿es posible formar una asociación con personas jurídicas? Sí. Por ejemplo, es el caso del patronato. Un patronato cultural lo forman instituciones. Por ejemplo, el patronato que se encarga de realizar las ferias del libro en Arequipa. Ahí está la Dirección de Cultura con sede en Arequipa, está el gobierno regional, está la municipalidad, está también, por ejemplo, otras instituciones que pueden ser, aparte de los municipios, por ejemplo, podría ser, qué sé yo, Indecopi, podría haber una ONG, etc. Entonces, me parece que el patronato de Arequipa, sin temor a equivocarme, lo forman 7 instituciones. Esas instituciones, todas jurídicas, forman a su vez una asociación más grande, que en este caso tiene el nombre de patronato, o podría tener otro nombre. Por eso que decimos que las asociaciones también se pueden formar con personas. Bueno, el siguiente paso es elaborar los estatutos, o también, sin hablar en plural, podríamos decir en singular, el estatuto. ¿Y qué cosa es un estatuto? ¿O qué es los estatutos, que también se le llaman de manera plural? Los estatutos es, digamos, un documento estrictamente normativo legal. En un estatuto se establece una serie de pasos, ¿no?, desde el nombre, el domicilio, la razón social, los fines, los objetivos, quiénes la van a componer, qué funciones van a asumir, cuáles son los cargos que van a ocupar, ¿no?, cómo se van a reunir en asamblea, en qué tipo de sesiones, ¿no? Luego también se establece en el estatuto, por ejemplo, las prohibiciones, qué pasa si un socio falla, ¿no?, o de repente se pierde el patrimonio, qué se hace. Todo eso se establece en el estatuto. Finalmente, en un estatuto, de modo muy general, se establece también la forma de disolver la asociación, cómo puede terminar esa asociación. Todos esos pasos que le estoy diciendo, como repito, de modo general, contiene esos estatutos. ¿Cuál es el valor legal que tiene un estatuto? Todo estatuto tiene un valor, digamos, dual, en doble sentido. Uno primero es de que sirve como reglas, como normas establecidas para toda la asociación. Es decir, los socios se sujetan a lo que dice el estatuto. Eso es uno de sus valores, o de sus méritos, o de su importancia. La otra importancia que tiene el estatuto es la acreditación legal. Una asociación que no tuviera un estatuto
no podría, digamos, acreditar ser legítima, ser formal. Y por lo tanto estaríamos hablando casi de una asociación fantasma, completamente ilegítima, improvisada, etc. Y esto para darle un valor, ¿no?, en lo que vendría a ser, por ejemplo, el suscribir convenios, el establecer relaciones o apoyos de intercambio, etc. Incluso para ser sujeto de donación. Cualquier entidad no va a donar a una persona jurídica inexistente, ¿no? Obviamente, para todo eso tiene que darle legitimidad el tener un estatuto. Bueno, decimos aquí nosotros que el estatuto es la normatividad que rige el funcionamiento de la asociación, delimita sus objetivos y estipula un modelo organizativo. La ley establece un contenido mínimo al cual se puede añadir otras disposiciones siempre que no contravengan las leyes ni los principios de asociación. La norma establece, por ejemplo, algunos aspectos generales, ¿no?, mínimos que debe tener una asociación, un estatuto de una asociación. Pero no quiere decir que solamente esos pasos o esos ítems hay que considerarlo. Uno puede aumentarle, puede complementar a esos ítems. Por ejemplo, puede poner más cargos. Una asociación mayormente se permite que pueda funcionar 3 cargos, el presidente, el secretario y un tesorero. Pero se puede aumentar, por ejemplo, un vicepresidente, vocales, ¿no? Podrían, por ejemplo, haber de repente asesores, qué sé yo. Eso no es prohibido, ¿no? También se puede, por ejemplo, aumentar funciones, atribuciones, se pueden aumentar tipos o modos de objetivos, de fines, etc. Es decir, el estatuto se puede enriquecer de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a los fines que persigue la asociación. Seguimos con la otra diapositiva. Bueno, aquí más o menos podríamos visualizar los ítems, los pasos o los rubros que contiene el estatuto, ¿no? Primeramente señalamos el nombre. El nombre es pues la denominación que tiene la asociación. Asociación cultural, por ejemplo, podríamos poner los paladines de Puno, qué sé yo, ya. Entonces ese nombre, esa denominación es lo que tiene que llevar primero. Además que, como decimos, es un distintivo para que se identifique esta asociación debidamente inscrita. Luego tiene que ir los fines y actividades. ¿A qué se va a dedicar la asociación? Puede ser, digamos, que esta asociación promueva, vamos a suponer, el rescate de las danzas autóctonas de la zona sur de Puno, vamos a suponer. Bueno, ya se está siendo precisos, siendo, digamos, concretos en los fines que va a perseguir esta asociación. Es mucho mejor poner un fin específico, ¿no? Porque a veces los fines generales como que se difuminan en lo que va a realmente significar el objetivo de la asociación. Por ejemplo, poner algo así como promover la cultura puneña caería en una generalidad, ¿no? Porque pues la cultura puneña tiene tanto de complejidad, de riqueza al mismo tiempo, ¿no? Es mucho mejor buscar ser concretos en cuanto a los fines. Ahora, ¿qué actividades se va a realizar? Por ejemplo, si seguimos en el supuesto del rescate a las danzas, pues, por ejemplo, podría ser una actividad de recopilación y registro, por decir. Las dos cosas nada más, recopilación y registro. Listo, esas dos actividades puntuales se va a abocar a hacer estas cosas. La duración. Mayormente la duración es, se puede poner una duración prescriptiva, es decir, que tenga un término, o también podría ser indefinido. Mayormente esto se tiene que ver en función a las posibilidades, ¿no?
Ahora, es, digamos, prematuro o a priori decir pues que una asociación va a terminar de acá a 2 años. De repente, de acá a 2 años recién va a estar despejando la asociación. Entonces, uno no puede ser prospectivo en ese sentido, ¿no?, de finalizar en un tiempo dado, a no ser que sea un acuerdo de socios, etc. Mayormente se deja abierto esto de la duración. Un domicilio social tiene que existir necesariamente, el ámbito territorial, porque también la asociación tiene que ver en qué contexto va a trabajar, ¿no? Si es a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel continental también podría ser. Obviamente eso tiene que ver también con las posibilidades de poder pues trabajar en ese tipo de ámbito territorial, ¿no? Mayormente se puede abarcar hasta el nivel regional. Lo nacional, por ejemplo, ya necesitaría otro tipo de implicativos, ¿no?, otro tipo de composición inclusive, porque ya tendría que formarse sedes, ¿no?, o agencias para que pueda articular una asociación a nivel nacional. Mayormente las asociaciones empiezan siendo locales, pueden ampliarse a ser regionales y luego sucesivamente a ser nacionales, ¿no? ¿Podría llegar a ser continentales? Sí, hay muchas asociaciones, Flaxo, por ejemplo, por poner un ejemplo, que es a nivel continental, que son asociaciones que promueven los estudios, ¿no?, sobre lo hispanoamericano, sobre los estudios culturales, ¿no?, y que tienen una incidencia continental. Claro, se puede llegar a eso, pero habría que ver si para ya lanzarse a ese nivel se tiene pues, digamos, la planificación, lo previsto como debería de ser. Seguimos adelante con otro. También en el estatuto se exigen requisitos en cuanto a la composición de la asociación. Allí hablamos de los cargos, ¿no?, que sí o sí tiene que haber, porque tiene que haber un presidente, tiene que existir un secretario, necesariamente, ¿no? Ahora pueden darse otros cargos también en la asociación. Y además no solamente es, digamos, poner el nombre en la presidencia, en la secretaría, sino también tiene que haber las funciones que van a cumplir, ¿no? Y eso tiene que estar debidamente determinado. Igualmente tiene que verse en cuanto a las competencias, instituciones, las causas de su cese. Por ejemplo, ¿qué pasa si el presidente se enferma, viaja, se ausenta, ¿no? Eso tiene que establecerse en el estatuto. ¿Cómo van a reemplazarlo? ¿Qué se va a hacer? Todo eso debe estar previsto en el estatuto. También tienen que estar los derechos y obligaciones de las personas asociadas. Los socios tienen derechos, pero también tienen deberes. Eso también tiene que estar establecido en el estatuto, ¿no? Un derecho de un socio, por ejemplo, sería asistir a la asamblea, por ejemplo, votar, ¿no?, hacer uso de la palabra, o de repente también se establece como derecho, por ejemplo, de un socio el poder participar en las actividades culturales, qué sé yo. Pero tanto derechos y deberes son el adverso y el adverso de una misma moneda. No hay derechos sin deberes. Muchas veces nosotros en esta visión que tenemos del derecho solamente vemos un lado, la exigencia de derechos, pero pocos el cumplimiento de deberes. Y yo les digo esto como una forma de repente anecdótica. Yo soy docente en la Universidad del Altiplano ya hace muchos años en la Facultad de Derecho, y lo que siempre decimos a nuestros alumnos es que el abogado no solo es un defensor y un amparador de derechos, sino es un promotor de deberes. Y ese es el lado que a veces nuestros colegas, los que se forman en la abogacía, no lo ven, ¿no? Y a veces esa parte la que nos hace mostrar frente a la sociedad, ante el público, como que el abogado solamente estuviera cuando hay problemas, ¿no? Y ahí está el abogado para defender a alguien. Pero ¿dónde está el abogado para hacer cumplir los deberes?
que ojo que también es parte de lo que debe de hacer un abogado. Si viene un cliente donde un abogado le va a decir, digamos, una madre de familia, señor abogado, a mí me han, o perdón, que sea el padre de familia, y le diga, señor abogado, a mí me han denunciado, demandado para pasar alimentos. ¿Qué es lo que vemos en nuestros colegas, en la mayoría de colegas, ¿no? Que le dicen, no, ¿cómo vas a pasar alimentos? Tú no, si tienes un hijo, olvídate, no hay problema, eso es fácil de sacarle la vuelta, ¿no? Ahí, por ejemplo, el abogado se olvida de la otra parte, de que es un promotor de deberes. ¿A qué está llamado? A decirle, tú eres padre y tienes que cumplir como tal. La paternidad responsable es una obligación y por lo tanto, pues, no te puedes hacer el loco, ¿no? Tienes que necesariamente pasarle a tu hijo. Esa parte es la que, por formación, a veces nuestros colegas se olvidan. Entonces, todo ciudadano, y sobre todo un abogado, alguien que se forma en este tema tan importante como es el defender los derechos y el promover deberes, tiene que estar de los dos lados. Bueno, entonces, en toda asociación, y en este caso debe estar establecido en el estatuto, tiene que existir derechos y obligaciones. No podría solo existir derechos sin obligaciones, porque también todo socio tiene que cumplir. ¿Cómo se va a edificar una asociación si no hay deberes que se tengan que cumplir? No todo va a ser exigencia, ¿no? También tiene que haber obligaciones que tienen que darse. Bueno, y si se diera el caso de existir patrimonio, tiene que existir una administración, tiene que existir una contabilidad, aunque sea mínima. No por el hecho de que la asociación sea sin fines de lucro, no quiere decir que no van a tener pues ni un solo. Eso también es, como repito, un extremo. Siendo realistas, sí se maneja pues, porque vean ustedes, una asociación sin fines de lucro también es una ONG. Y sabemos que las organizaciones no gubernamentales sí manejan dinero, sí manejan donaciones, pero están constituidas como asociaciones sin fines de lucro, vean ustedes. Entonces, igual, una asociación con fines culturales no solamente puede ser sujeto de donaciones, sino también generar sus propios recursos. Entonces, eso es legítimo. Y por eso se exige dentro del estatuto que también haya una contabilidad, una administración y hasta cierto punto pues un control del patrimonio. Adelante, con la otra diapositiva. Bueno, en el estatuto también se debe de implementar un régimen sancionador, que eso quiere decir que si los socios se portan mal, contravienen las normas del estatuto, indudablemente eso configura faltas, ¿no? Puede configurar también delitos. Por ejemplo, un delito grave es el delito digamos, de hacer uso personal, de hacer uso indebido de los recursos que uno pueda tener, ¿no? Llevarse un equipo, qué sé yo, eso está configurado como delito, ya no solo es una falta. Ahora, cuando hablamos de faltas hay que hacer la siguiente aclaración. Hay faltas también éticas, o la deshonestidad, ¿no? Son faltas que están vinculadas a las faltas éticas. Hay algo que siempre nos olvidamos en las instituciones, y es que existe un código de ética de lo que significa el empleado público, el servidor público. Y existen códigos de ética también en la actividad privada, en cada institución, que no solamente son pues el Código Penal donde se habla de la configuración de delitos y faltas, sino también esas transgresiones al Código de Ética también deberían de formar parte de lo que nosotros debemos de tomar en cuenta para conducirnos debidamente. Bueno, el patrimonio inicial y los recursos económicos, eso es lo que hace un momento decíamos, ¿no? Nosotros de repente, para iniciar el trabajo de una asociación,
muchas veces lo que sucede en la mayoría de casos es que los socios aportan, ¿no? Ya para, digamos, sacar una pequeña revista, aunque sea un tríptico, etc., ¿no? Son actividades mínimas, pero ya es un manejo económico. Entonces, por lo tanto, eso también debe de estar de algún modo regulado en el estatuto. También hay que establecer en el estatuto un procedimiento para modificar los estatutos. Los estatutos se modifican cuando los fines se amplían, cuando se acrecientan los socios, cuando cambian de actividad, ¿no es cierto? Cuando crece también el ámbito territorial, en fin, hay varias razones para hacer las modificaciones también de los estatutos. Y finalmente es hablar de la disolución, ¿no? ¿Cómo se disuelve una asociación? ¿No? Porque si se ha crecido tanto, se ha tenido de repente, no diríamos cosas muy grandes, pero lo poco que se ha tenido, eso tiene que resolverse de una manera ordenada, ¿no? Y esa forma de disolverse tiene que estar establecida en el estatuto. A ver, seguimos con la otra diapositiva. Bueno, entonces el paso 3, hemos hablado hasta ahora del paso 1 y del paso 2. El paso 3, recordemos que son 5 pasos, es el procedimiento para constituir la asociación. Decimos, las personas que quieren formar la asociación, que son socios o socias, y también se les llama fundadores. Esto es bien interesante, porque quienes están en la primera asamblea donde se va a hacer el acta, ¿no?, de constitución de la asociación, esas personas también reciben el nombre de fundadores, porque son los que han dado vida a la asociación. Entonces, ¿cómo se gesta? Se gesta con una primera reunión oficial. Allí cualquiera de los socios puede convocar, previo acuerdo, a una reunión, sabiendo que el motivo de esa reunión va a ser el de poder crear, constituir la asociación. Entonces, en esa reunión es donde primeramente se dice, ¿no?, vamos a constituir la asociación denominada tal, ¿cierto? Y si ya se tiene avanzado para esa reunión el estatuto, mucho mejor, entonces se aprueba también el estatuto. Pero si no, lo primero que se puede hacer es hacer un acta de constitución de la asociación cultural denominada XXX. Entonces basta con eso, ese es ya un primer paso, un paso muy importante que tanto el notario, la notaria y registros públicos lo van a pedir. Entonces, como decimos ahí con estas letras resaltadas, se levante el acta de constitución. En el acta tiene que decir, pues, reunidos en tal lugar, fulano, 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 se tomó como primer acuerdo constituir la asociación de nombre tal. Y se quedó elaborar los estatutos. Listo, firmado, todos los presentes. Vean ustedes que eso tampoco no es difícil, ni siquiera va a llevar un tiempo más allá de repente de unos 15 a 20 minutos. Entonces, esa acta es importantísima. Ahora, en esa acta se hace constar, como decimos, la voluntad de asociarse, también el hecho de que al constituirse tiene que seguir todo el procedimiento. Se pueden, como repito, anexar los estatutos como posteriormente, después se puede hacer, eso no es problema. El acta de constitución, siendo un documento privado, una vez que es validado por el notario, se convierte en documento público, porque ya el notario hace también su registro de esta asociación. Y lo que va a hacer es validar. Cuando decimos validar, quiere decir que va a refrendar, por ejemplo, el libro de actas, va a refrendar el libro de los socios y va a expedir una certificación de que eso se ha hecho en su notaría. Con eso recién se puede pasar a lo que es el registro ya más oficial, que está en registros públicos. Ahí está la otra parte. Entonces, acá decimos, la dirección
primeramente de la asociación está dirigido por un consejo directivo y su órgano deliberativo democrático es la Asamblea General. Lo hemos puesto en negrita porque eso sí o sí tiene que existir y eso tiene que estar establecido, regulado en el estatuto. El consejo directivo básicamente lo integran tres: la presidencia, el secretario y también un tesorero o un fiscalizador. La Asamblea General es el órgano donde se reúnen todos los socios y socias y donde se va a tomar acuerdos, ¿no? Donde tiene que dirigir el presidente. Por eso decimos, es obligatorio la elección de al menos de 3 cargos citados como es presidencia, secretaría y tesorería. Las atribuciones de los diferentes cargos lo establecen en el estatuto. Respecto a la representación, ¿quién tiene la representación? Bueno, se entiende tácitamente que la representación lo tiene el presidente de la asociación, salvo acuerdo contrario, acuerdo que de repente puede, por X motivo, la asamblea, o esto también podría establecerse en el estatuto, que por una situación muy especial no podría tener la representación, por decir, el secretario, ¿no? Pero se tiene que señalar el porqué. Pero mayormente es el presidente que tiene la representación. ¿Qué significa tener una representación? Significa que este representante es el que suscribe, ¿no? Es el que saca la cara, para hablar coloquialmente, por la asociación, frente a trámites, a intercambios, a situaciones que se puedan presentar para cumplir los fines justamente de la asociación, ¿no? Por ejemplo, solicitar un espacio público, por ejemplo, entrevistarse con el alcalde, qué sé yo, todo eso tiene que estar firmado por el representante. En caso de que sean, por ejemplo, denunciados o demandados la asociación, igualmente quien saca la cara, quien sale, digamos, a pelear, es el representante. Bueno, este presidente debe ser elegido democráticamente, obviamente por los socios, y es, pues, como repito, el que asume la representación de la asociación, lo que quiere decir literalmente que es el que es la imagen de la asociación. Entonces, el presidente en todo momento es el que representa esta institución. Seguimos. Bueno, están acá los cargos, por ejemplo, la presidencia, están algunas atribuciones o funciones que debe de cumplir. Por ejemplo, dirige y representa a la asociación por delegación de la asamblea y de la junta directiva, preside y dirige los debates, convoca reuniones, revisa las actas, en fin. Ahí, por ejemplo, podríamos añadir que sale a representar en casos de juicio, por ejemplo, otra función sería que es la persona que va a impulsar los trámites administrativos, etc. Se pueden enriquecer estas funciones. La vicepresidencia le hemos puesto opcional, es mayormente quien reemplaza al presidente en muchos de los casos, y en fin, se puede establecer también otras funciones. La pregunta es, ¿siempre debería haber un vicepresidente? Y bueno, no siempre. Si quiere la asamblea y los socios, sí, pero también puede reemplazarlo muy bien al presidente el secretario, por ejemplo. Bueno, seguimos. Ahí está la secretaría, que de algún modo es obligatorio. La tesorería es también algo relativamente obligatorio, pero puede ser reemplazado por un fiscal, por alguien que de algún modo tenga que cumplir una acción de control. Y ahí están algunas posibles funciones. Por ejemplo, de la secretaría se ocupa de la documentación, se encarga de redactar, firmar actas, autorizar certificados, qué sé yo. El tesorero es el responsable de los recursos, ¿no? Por ejemplo, el que tiene que mantener o conducir las obligaciones fiscales, en fin. Son algunas funciones, por ejemplo, el cuidado del patrimonio, el registro se le puede
designar como función al tesorero o al fiscalizador. Entonces, esto con el fin de ordenarse. La finalidad que tiene el ocupar estos cargos es de que indudablemente la asociación marche bien, marche en forma ordenada. Y también puede haber, por ejemplo, las vocalías. Las vocalías, que este es un cargo opcional, elaboran proyectos, también pueden ser aquellos que asuman responsabilidad en cuanto a gestión, pueden presentar balances, estado de cuentas, en fin. Son también a veces necesarios. A veces cuando uno asume un cargo, asume también responsabilidades. Los socios también tienen de algún modo responsabilidades, pero eso ya se establece de manera general. Bueno, esto es solo para mostrar este ítem 3 que hemos dejado ya de lado, es para mostrar que se tiene que hacer la composición de cargos del consejo directivo y de cómo van a darle funcionabilidad, ¿no?, a la asociación. El paso 4, que es el penúltimo, son los documentos para la validación. ¿Qué cosa pide el notario, por ejemplo? Ya muy bien tenemos el acta de constitución, pero también tenemos que tener al mismo tiempo ya el estatuto, por lo menos esos dos, ¿no? Luego ya uno va al notario y el notario lo que nos va a pedir son fotocopias del DNI, sobre todo los que ocupan cargos, ¿no? Va a pedir la identificación de los asociados, eso tiene que estar también establecido. Luego el estatuto, que debe estar transcrito en el libro de actas, ¿no? Va a pedir copias del acta de constitución, de la junta directiva, en fin, estos documentos los solicita el notario, que tampoco no son engorrosos. También los notarios facilitan las cosas, uno puede presentar algo si le falta, indudablemente puede traer otro día, no hay mayor problema en eso. Lo importante es de que se logre el objetivo. Seguimos. El objetivo se logra finalmente, antes de pasar al punto 5, cuando el notario valida ya los libros. Validar quiere decir refrendarlos, ¿no? Porque el notario tiene una función de darle fe pública a los documentos. Por eso hacemos legalizar nuestro DNI, cualquier documento privado, ¿no? Entonces, en este caso, en una asociación cultural, lo que hacemos refrendar son nuestros libros de actas, ¿no? Ya sea ya de las reuniones, el libro de actas donde está el estatuto, el libro de actas donde está, por ejemplo, la relación de los socios, etc. Eso nomás también hace el notario. En realidad el notario no nos da un registro, ojo, no nos da un número de nada. El notario no va a decir, ustedes son la Asociación Cultural número 0023, no. Quien nos los va a dar y quien va a validar ese registro recién es la oficina registral. Entonces decimos, en un plazo que no puede ser superior a 3 días, la notaría respectiva refrendará el libro o libros de actas donde contiene el acta de constitución, el estatuto, y con ello se podrá expedir la conformidad que sirva para realizar la inscripción en registros públicos. En el rubro de asociación cultural sin fines de lucro, registros públicos tiene ese rubro, y ahí se inscribe, ahí consta la inscripción de la asociación cultural. Y nos da una ficha de que efectivamente está inscrita nuestra asociación. Luego se tendrá pues por culminada la formalización de la organización cultural, quedando listo para acudir a su registro de punto de cultura en la sede del Ministerio de Cultura conforme a la ley. Este es otro paso que se puede dar, ¿no? La ley de puntos de cultura establece también otro registro, no solamente es de registros públicos, sino también el registro del Ministerio de Cultura, que eso lo vamos a pasar a ver. Pero antes quería decir, recordándoles, de que una vez que termine la inscripción en registros públicos, automáticamente cuando se nos da la ficha de inscripción,
la asociación se convierte en persona jurídica. Eso significa que se convierte en una entidad, en una institución. Y por lo tanto ya se va a referir, ¿no?, como asociación. Las invitaciones que se hagan, los compromisos que se hagan, será a nombre de la asociación. Ya no es a nombre de una persona, sino a nombre de la entidad. Eso también es interesante mencionar. Bueno, y pasamos finalmente al punto 6, de que acá están los libros que debe validar el notario. Por ejemplo, tenemos, mayormente se sugiere que se tenga 3 libros: libro de socias y socios, porque eso puede subir, puede aumentar; el libro de actas, que son el libro de reuniones; el libro de cuentas también. Este libro de cuentas es pues donde se consta el patrimonio que se tiene, es un poco la parte también contable, en forma de control, ¿no?, que debe de llevar la asociación. Finalmente decimos, dichos libros deben estar legalizados. En el caso de llevar los datos informatizados, se pueden optar por sellar 100 folios, es decir, para que haya una seguridad en el libro de actas, de que no puede, digamos, romperse una hoja y reemplazar por otra, etc. Muchas veces los notarios sellan hoja por hoja. Hay lo que se llama el foliado, el paginado correlativo, con el nombre de la asociación, a fin de que no suceda, digamos, una situación indebida o irregular. Bueno, ya con esto más bien ya pasamos a esta última diapositiva. La ley de puntos culturales. Una vez constituida la organización cultural y estar debidamente inscrito en registros públicos, la ley 30487 de promoción de los puntos de cultura permite en su artículo 4 que se puedan inscribir en el Registro Nacional de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura, donde se constituye la base de datos, el perfil y trabajo de las organizaciones reconocidas como tales para trabajar en el arte y la cultura de modo autogestionario. Eso lo dice casi textualmente este artículo 4 de la ley. ¿Cuál es la finalidad de tener ese registro que menciona esta ley? Es de poder con este registro adquirir la denominación de ser esa asociación puntos de cultura. ¿Y qué significa ser un punto de cultura? Un punto de cultura quiere decir de que está primeramente avalado o validado por el Ministerio de Cultura para que pueda promover, para que pueda trabajar en promocionar el arte y la cultura. Pero ojo que no por eso tiene que recibir algún dinero del Ministerio de Cultura o de alguna entidad del Estado, no. La ley lo dice claramente que debe ser autogestionario, es decir, la actividad que va a realizar esta asociación o asociación ya ahora denominada punto de cultura, tiene que ser autogestionaria, tendrá que hacerse con sus propios recursos, con sus propios medios. Lo que no quiere decir indudablemente que en lo que corresponda, en lo que pueda, podrá ayudar pues el Ministerio de Cultura. Qué bueno que se pueda tener, digamos, una base de datos de buenas cantidades de asociaciones que se conviertan en puntos de cultura, ¿no? Lo que quiere decir, por un lado, de que hay una ingente presencia de gestores culturales, de promotores culturales, etcétera, que están haciendo actividad cultural, ¿no? Y que de algún modo están avalados por el Ministerio de Cultura. En perspectiva, esto significará años más tarde, cuando se consolide mejor el Ministerio de Cultura, que de repente, ¿no?, pudieran recibir apoyo del Estado, como sucede pues en otros países. Estos puntos de cultura o aquellos que promuevan, aquellos que hagan cultura, en muchos países, sin ir muy lejos, caso de México, por ejemplo, reciben un apoyo, un presupuesto estatal. Entonces, eso debería de ocurrir en el país.
Bueno, hasta aquí el desarrollo de este tema. Yo les agradezco mucho y creo que podemos pasar ya a la parte de las preguntas o comentarios si escribieran. Muchas gracias. Bien, un nuevo renovado aplauso para Boris. Básicamente tiene niveles y que tiene algunos rasgos de participación de acuerdo a determinados estratos. En ese sentido yo discrepo con usted porque la cultura es todo. En todo caso habría que hablar de cultura inmaterial, inmaterial, y también habría que ver el aspecto dentro de eso, porque cómo yo clasifico el nivel cultural de alguien, cómo yo clasifico y digo esta persona tiene un nivel cultural en algún sitio, en algún espacio, eso no se podría hacer. Porque los niveles en cultura, hablando teóricamente, no existen, no se dan, no se podrían dar, porque tendría que haber un patrón cultural por cual nosotros tendríamos que seguir y al cual seguirnos todos, y la homogeneización cultural no se da, no es posible. Un gestor cultural, por lo tanto, tiene que tener ese punto de partida de definición muy claro. La definición o la interpretación decimonónica que usted nos ha dado no es aceptable en este instante, no porque la diversidad de aspectos y espacios que se dan son muchos, muy amplios. Otro aspecto que también usted ha dado, que no comparto tampoco, es el aspecto de la inquietud de lectura que existe en el país. Si bien es cierto, no hay un consumo cultural de lectura amplio, teórico, existe ese nivel. Prueba de eso es el hecho de que en la última feria del libro aquí en Puno, los organizadores han manifestado de que existe un mercado muy amplio de lectura. En todo caso, el campo o el espacio de lectura que nos está dando no se está visualizando todavía, ¿no? Y en ese sentido, Puno, que se caracteriza por ser una región de poetas y artistas, como es el caso vuestro, da muestra de que la lectura sí hay un espacio cultural para eso, ¿no? La cultura entendida en sentido literario pues se da y tiene. En todo caso es discutible, pero el aspecto de la gestión, el gestor cultural debe de clarificar muy precisamente ese espacio de cultura, ¿no? Porque si no lo hace, el proyecto, la gestión que tenga que hacerlo, pues va a caer en un vacío, ¿no? Y eso no sería dar. Muchas gracias. Bueno, voy a permitir sentarme porque, bueno, estar parado también cansa un poco. Puede ser que no me he expresado lo suficientemente bien. Yo no hablé de niveles culturales en el sentido de decir de que unos tienen mayor nivel, otros tienen otro menor nivel. No he querido decir eso. Lo que he querido decir es que hay equívocos en comprender la cultura. Cuando hablé de una cultura de espectáculo, de una forma de cultura, digamos, que propiamente no son esencia, no construyen, no forman, me refería a eso, ¿no? De que en realidad, para mí, y no sé si para todos ustedes, toda cultura pues debería construir, debería de formar. Por cierto, también puede distraer, pero sobre todo en un país de urgencia, en un país donde nosotros necesitamos ser mucho más aportativos, más críticos, más reflexivos, y donde la necesidad cultural es vertebral para poder construir nación, creo que necesitamos que la cultura edifique, la cultura nos levante, nos apoye. Si tendría que elegir, por ejemplo, como se dice en poesía, ¿no? Un poeta que me deleite a un poeta que me dé, digamos, reflexión de conciencia, yo elegiría lo segundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que más necesitamos, ¿no? Necesitamos más íconos, más ejemplos de personas que realmente nos puedan vislumbrar, nos puedan aclarar caminos para salir adelante.
Ahora, es cierto, y también de repente hubo un malentendimiento cuando hablé de la lectura, de que la lectura pues en el Perú no es mayoritaria, ¿no? Es cierto que hay avances, un avance en Puno es ciertamente esto de la Feria del Libro, ¿no? Los mismos libreros se han quedado sorprendidos de existir un consumo no previsto de repente, o que se creía que no había en Puno, pero que se ha mostrado incluso mucho más que en Arequipa, que otros lugares vecinos de la ciudad de Puno. Pero aún con ello, ¿no? No podríamos nosotros decir que la lectura pues es mayoritaria, el ejercicio de lectura. Y esto lo decimos nosotros porque constatamos en nuestros alumnos. La Universidad del Altiplano es una universidad regularmente aceptada, etcétera, donde se hacen los esfuerzos por salir adelante, se ha conseguido el licenciamiento, la acreditación de casi todas las facultades, y que justamente una de las exigencias es también este aspecto de promocionar la lectura. Aún así, con todo ello, no vemos nosotros que se aboque mayoritariamente los alumnos a leer. Y eso tenemos que ser honestos pues en reconocer que hace falta zanjar, surcar mucho más, ¿no? Y bienvenido que sean, por ejemplo, las ferias del libro, bienvenido que sean las actividades de promoción de lectura, ¿no? Que con ello podemos ir mejorando las cosas. Una muestra en todo nivel de la sociedad de que realmente la lectura viene siendo asumida, digamos, tiene algún nivel de asidero, es cuando las personas se convierten en más críticas, más reflexivas, más autoafirmativas. Cuando vemos nosotros personas prácticamente pasivas y reflexivas, como a veces notamos en muchos de nuestros jóvenes, es porque hay ausencia de lectura, y cuando no hay capacidad crítica también. Bueno, eso lo podemos, creo, evidenciar, lo que no significa pues de que estemos descalificando, ¿no? Indudablemente, digamos, a mí, por ejemplo, me parece muy saludable, muy plausible de que hay eventos como este, ¿no? Como ayer lo dijo Amiel, es un evento que no tiene precedente, ¿no? Que se haga un evento con todas sus limitaciones, etcétera, pero que se establezca, ¿no? Un evento donde se hable de gestión cultural. Es plausible para mí en Puno, por ejemplo, que a la semana haya 2, 3 actividades culturales, lo que antes no existía. Eso también es un indicativo de algunos cambios. Y qué bueno que se dé, pero esperamos más, ¿no? Ojalá que pudiéramos tener, como decía hace un momento en el Perú, ese derecho a leer, por ejemplo, que sea una exigencia mayoritaria. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Buenas tardes ante todo. Es un gusto conocerlo, la audiencia. Quería hacerle un comentario anterior, participante. Muy cierto, ¿no? Algunas cosas, como usted especificaba, ¿no? Un show de vedettes no es apto tampoco para pequeños, ¿no? Entonces creo que hay diferencias sobre la forma de ver la cultura, ¿no? Yo como docente también veo la diferencia de las culturas, ¿no? En las zonas altas de nuestra región, por ejemplo, los niños ven la cultura en los juegos, en caminar al costado del río y manifestar lo que ellos sienten, ¿no? Y eso les ayuda a construir. Pero también a veces hay padres que discuten sobre combate, que yo soy de los rojos, yo soy de los verdes, y llegan a adjetivos destructivos, ¿no? Que son tal, y eso escuchan los niños. Creo que eso no es cultura, como ustedes dicen. Y la pregunta es, al momento de constituir una asociación cultural, o sea, ¿se especifica, digamos, un rubro, como es en el caso de la industria alimentos, o de repente ferroviaria, ¿hay ese tipo de clasificación? Bueno, compartimos su comentario, ya también a eso me referí en el momento de desarrollo del tema.
Y en cuanto a la pregunta de lo que es la asociación, efectivamente se tiene que precisar el rubro y eso se tiene que hacer en los fines. O sea, tiene que existir en el estatuto y eso sí es, digamos, un punto que necesariamente tiene que estar en el estatuto, es a qué se va a dedicar la asociación. Y yo les había dicho que en lo posible no sea algo muy genérico, por lo mismo que le puede traer también un poco de problemas a la misma asociación, porque indudablemente el momento, por ejemplo, de que en un caso, para de repente determinar una situación de disyuntivo, de dilema, ¿no? Se pudiera poner en tapete si esa asociación estuvo llamada para hacer eso y resulta de que no, entonces ahí lo genérico no va a ayudar en nada, ¿no? En cambio, si se pone algo concreto y específico, es mucho mejor, ¿no? Como yo lo decía, en todo caso, si la asociación va a ser su fin, digamos, el producir una revista, digamos, intercultural sobre el aspecto educativo en la provincia de Puno, ya. Entonces es algo mucho más concreto. Entonces, si a eso se va a dedicar la asociación, bueno, va a cumplir con ese cometido. Eso tiene que constar en el estatuto. A eso. Bien, también vamos a tener la opción de que este video va a estar publicado en el portal de Imagen Puno de YouTube. También pueden hacer los comentarios y los ponentes también pueden responder, entonces de esta manera se convierte interactivo también, esto digo a posterior, ¿no? El día de las ponencias de ayer las hemos publicado, ya lo pueden visibilizar ya en YouTube, y el día de mañana, también la mañana, ya vamos a estar publicando estas ponencias en el portal Imagen Puno, y pueden ahí también hacer los comentarios respectivos y podemos interactuar. Gracias, doctor, por traernos esta parte formal, legal, que nosotros muchos necesitamos. Sin embargo, quisiera partir de un punto fundamental. Hace rato decía usted, doctor, de que necesariamente para poder registrar una asociación cultural requiere dinero. Y es un poco incongruente cuando nosotros queremos trabajar cultura, tenemos que pagar para un reconocimiento. Entonces quisiera decir, doctor, que usted nos pueda ayudar en la parte que a través del Congreso, en todo caso, debería darse una ley o un decreto en el cual se debe exonerar los costos de inscripción de una asociación, tanto en lo que es en notaría y tanto en lo que es registro público, específicamente para lo que es para una asociación cultural, por una parte. Por otra parte, doctor, quisiera que usted nos pueda ayudar en la parte del Colegio de Abogados, las universidades que tienen la Facultad de Derecho, ¿en qué medida nos pueden dar un asesoramiento gratuito para formalizarnos y crear una asociación cultural que hasta ahora, a mi modo de ver, somos como una asociación cultural fantasma, informal? No tenemos todavía un documento, mucho menos todavía lo que usted nos dijo, la última parte del punto cultural, de los puntos culturales. Entonces, toda norma siempre surge de una necesidad. Y esta necesidad debe ser a nivel nacional, supongo incluso en otras áreas. ¿Cómo es que una persona que nosotros venimos a este evento, queremos ser promotores culturales y queremos formar nuestras asociaciones culturales, tengamos que invertir, tenemos que gastar tiempo y dinero? Cuando es el Estado quien debería de apoyarnos para promover y formarnos a través de 3 o más personas una asociación cultural de diferente tipo. Estamos hablando de música, danza, teatro, y no solamente ellos, sino de otros aspectos también. Entonces, incluso una cuestión cultural es una tecnología antigua andina en los guaruares y una serie de costumbres, tanto en la parte ganadería. Entonces, doctor, creo que es sumamente importante este aspecto, porque creemos que si para podernos registrar necesitamos tiempo y dinero, entonces mejor sigo siendo informal y sigo haciendo mi actividad cultural. Entonces,
Si eso hubiera, y si por lo menos el Colegio de Abogados o por lo menos las universidades nos ayudarían, creemos que de este evento pueden nacer muchas asociaciones culturales. Gracias por su respuesta. Bien, vamos a escuchar la otra pregunta. Gracias. Ante todo, buenas tardes. Yo soy de la región de Arequipa, estudio en la Universidad Nacional de San Agustín. En la región de Arequipa, en la ciudad, se han promovido invasiones, ¿no?, territoriales, amparados en una asociación de residentes de diferentes regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ASIRA, Asociación de Residentes Ichuneños, ¿no?, Ichuña, distrito de Moquegua, al igual como de ciertos distritos de acá de Puno, de Tacna. Entonces, amparados en un derecho, en una asociatividad regional, una identidad local, se ha promovido invasiones, o sea, con fines de conseguir un lugar, una vivienda. Ahora, aparte de eso, en la ciudad de Arequipa se han promovido proyectos de infraestructura que han sido, que los municipios, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas ha donado para hacer una cancha de toros, ¿no?, allá en Arequipa. Fuera de su región han dado obras de infraestructura, dinero, que deberían ser en sus regiones. Lo cual me pregunto siempre, ¿no?, como antropólogo, la cultura, tenemos uno de los tres paradigmas de la interculturalidad justamente es esto, ¿no?, de a quién pretendemos hacerlo intercultural. Es uno, por ejemplo, la sociedad de Arequipa, ¿no? Ahora se habla, ¿no?, de la pérdida de identidad, de que los que van a la ciudad ya quieren perder su identidad. En la ciudad de Arequipa, que siente vergüenza de hablar el quechua. Entonces, en ese paradigma le estamos dando la razón, ¿no?, al que las asociaciones provinciales, por más que promueven sus fiestas patronales, no promueven su cultura o su identidad, sino que lo hacen muy cerrado, o tienen temor, o la sociedad misma, donde están allá, como que un poco medio racista, medio segregacionista, inclusive con nosotros mismos, ¿no? Yo soy de Caylloma y el huititi ha sido promovido como patrimonio cultural. El gobierno regional, inclusive nuestra presidenta regional ha bailado el huititi, pero en la sociedad misma no hay esa identidad o no hay esa aceptación de la cultura. Es como algo exótico, algo que sí es bonito, pero ahí nomás, no es lo mío, ¿no? Es un comentario a grandes rasgos. Bien, ¿alguien más? Damos una pregunta más, aunque el otro fue más un comentario, ¿verdad? Pregunta, por favor. Gracias. Ante todo, buenas tardes. Felicitar a los organizadores, a todos los ponentes por este evento. Mi pregunta, doctor Boris, era cuando se hace la constitución de una asociación cultural, dentro de los estatutos, la constitución, ¿qué aspectos habría que tener en cuenta para que sea viable después conseguir los financiamientos que pueden ser tanto a nivel, digamos, por ejemplo, internacional o nacional? ¿Qué cláusulas habría que tener en cuenta para que eso sea permisible, digamos? Bien, una pregunta así, breve, por favor. Sí, primero felicitar por este evento a los organizadores y también al doctor. Siempre hemos estado en sus ponencias, es importante conocer el tema legal, porque si, por ejemplo, yo tengo una experiencia de una asociación, nosotros hemos registrado en una semana nuestra institución, y ha sido parte importante el valor legal que le damos a lo que nosotros queremos realizar como gestores culturales, porque muchas veces lo que está pasando aquí es de que encontramos organizaciones que nacen, crecen y después mueren. A diferencia cuando ya se tiene la legalidad, que eso es lo que tenemos que recordar, es lo que te lleva a una duración indefinida, donde los socios son los que al final pueden resaltar la gestión cultural que van a hacer durante todos estos años. Nosotros hemos constituido con antropólogos acá en Puno. Nuestra institución se llama Instituto Antropológico para el Desarrollo e Investigación. Ya funcionamos 2 años, trabajamos justo para también el tema de la acreditación de nuestra carrera en la Universidad Nacional del Altiplano, y fuimos un tema de consultores externos también para poder apoyar en esta fortaleza de gestión cultural. La pregunta justo era puntual.
el tema de legalidad que nosotros tenemos en nuestra región, porque nosotros conocemos más a lo que pasa en Puno, encontramos de que queremos hacer una mesa técnica, y cuando nosotros nos acercamos al gobierno regional o a la municipalidad siempre nos dicen cuántas organizaciones culturales están registradas en registros públicos, y nosotros esa vez a la gerenta que anteriormente estaba le dijimos nosotros queremos hacer un mapeo de eso. Y justo ahí también venía el tema de cómo se están formando los gestores culturales dentro de la legalidad. Desde su punto de vista, la formalización que se debe tener una asociación cultural debe tener la relevancia para poder interactuar con las municipalidades y los gobiernos regionales, o es que deberíamos seguir siendo informales para poder seguir interactuando. Esa es mi pregunta puntual. Bien, gracias. Sí, a ver, vamos a pasar antes que... A veces la memoria es selectiva, ¿no, doctor? Sí. Bueno, vamos a responder y comentar las preguntas y comentarios que se ha hecho, que también estamos perjudicando al próximo ponente, para no abarcar mucho tiempo. Bueno, primeramente decir del amigo que habla de que debería proponerse como una ley en el Congreso de que se exoneren las inscripciones de las asociaciones culturales. Yo pienso que eso es una muy buena idea y que debería justamente de tomar el guante, como se dice, pues nuestros congresistas, ¿no? Que realmente puedan proponer este tipo de leyes que realmente se necesitan, ¿no? Sin embargo, también debo decirle que lastimosamente volvemos al inicio, ¿no? Cuando decíamos que en la parte cultural no se le da pues el debido valor, muchas veces desde el Estado, de nuestros padres de la patria, etcétera, que hasta veces puede haber muchas iniciativas, muchas necesidades culturales, pero ellos lo ven como algo intrascendente, ¿no? Yo recuerdo más bien de que en Puno algunas personas, me acuerdo de algunos notarios, por ejemplo el notario Héctor Garnica, ¿no? Que cuando se constituía una asociación cultural, ¿no? Él no cobraba, decía, no, esto lo están haciendo ustedes por Puno, ¿cómo les voy a cobrar? Esos gestos son los que realmente también se necesitan, pues, y ojalá se pudieran replicar estos gestos a otros niveles, como es el caso, por ejemplo, de registros públicos, o también en esto de las otras formas de registro, ¿no? Quizás con los puntos de cultura y otros más, ¿no? Porque verdaderamente, si lo vemos, como bien se ha dicho, de que uno va a abocarse a hacer cultura, a aportar, a apoyar al país, pues el hecho de que se le cobre, se le ponga obstáculos, es un despropósito, ¿no? Estamos de acuerdo completamente. Al amigo que habla de las asociaciones en el caso de Arequipa, bueno, hay otros pues que aprovechan, ¿no? La denominación de asociación. Es el caso de las asociaciones pro vivienda, ¿no? Que muchas veces los dirigentes, ya sabemos, que hacen de las suyas, ¿no? Trafican con terrenos, etc. Y claro, ahí malutilizan la denominación de asociación. Casi vendría a ser como una mascarada nada más para cometer algunas, llamaríamos de repente fechorías, ¿no? Que eso también hay, indudablemente. Es más, también hay otros que trafican con la cultura. Es también cierto, eso no lo podemos negar, ¿no? Que muchas veces de repente surge con el ánimo casi místico de querer hacer a favor de la cultura muchas cosas, pero terminan transformándose, ¿no? Utilizando los fines culturales para fines personales, ¿no? Y eso también existe, indudablemente pues que frente a eso no podemos hacer nada. Ya asistimos todos nosotros, por ejemplo, a un escenario donde vemos que la corrupción ha crecido tanto, que es un mal estructural en el cual vemos nosotros con asombro nada más de que cómo está tan enquistada nuestra sociedad, ¿no? Entonces, no podemos nosotros decir que porque se forme una asociación cultural esta también va a estar limpia de todo, ¿no? Mucho depende de las personas. Creo que este factor de persona es determinante, ¿no? Es muy importante. Ahora, respecto a que muchas cosas se muestran como exóticas cuando no lo son, etc. Bueno, es parte también de nuestra complejidad. Yo no me atrevería a calificar aquello de exótico, de folclórico, porque también tiene mucho de colonial, ¿no?
Y bueno, ya sabemos nosotros que quienes llamaban folclórico algo, lo hacían también con un sentido despectivo, ¿no? Había muchas cosas que ahora, con los estudios postcoloniales, decoloniales, etcétera, se sabe pues que en el fondo había un prurito de desdén, ¿no? De desprecio finalmente. Bueno, respecto al financiamiento, el amigo que pregunta respecto a que las asociaciones culturales, cómo pueden financiar, digamos, para articularse con otros países o de repente recibir donaciones de ese tipo, ¿no? Bueno, hay canales y hay formalidades, ¿no? Mayormente para que se constituya en una entidad en la que pueda recibir donaciones, financiamiento, tendría yo que decir que debe de convertirse en una organización no gubernamental, que ya es otro tipo de composición, ¿no? Puede sí, de una asociación cultural convertirse en una ONG, llamado en sus siglas, ¿no? Y para eso necesita, por ejemplo, algunos documentos complementativos. Por ejemplo, ya tendría que hacer un reconocimiento y un registro con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una oficina ahí que justamente valida a este tipo de asociaciones, ya con fines justamente de poder hacer intercambio internacional o permitir donaciones, sobre todo de carácter internacional. Entonces, varía un poco la composición y la parte de la formalización. Cuando nosotros nos hemos referido en el desarrollo del tema, nos hemos referido a una asociación cultural simple, ¿no? Una asociación cultural que se queda con esa denominación y cumple su finalidad. Pero si quisiéramos abarcar otro tipo de intercambios, ya tendríamos que también ampliar inclusive el propio estatuto. Bueno, y finalmente, respecto a la formalidad y la informalidad, bueno, indudablemente que sí, todos apostamos por la formalización de las asociaciones, pero a veces, y hay que decirlo, no sé si se comparte mi punto de vista, el propio Estado crea la informalidad. ¿Por qué? Porque, como también alguien se refirió, ¿no? Uno forma con mucho esfuerzo, poniendo incluso de su bolsillo para poder formar la asociación cultural, y resulta que recibe la espalda de todas las instituciones que no lo apoyan. Entonces, finalmente, ¿qué cambia? El hecho de que sea formal o informal. A veces, siendo informal, de repente hasta tiene mejor suerte, ¿no? No tanto por querer decirle que, bueno, bienvenida a la informalidad, ¿no? Indudablemente que, y además desde un punto de vista legalista, la formalidad es siempre lo mejor, pero el Estado también debería acoger, ¿no? Debería apoyar en este aspecto cultural para que justamente tampoco no se produzca la piratería, por ejemplo, o la informalidad en el campo cultural. Ahora, muchas de esas cosas informales también llenan vacíos, llenan necesidades, y se convierte finalmente en una presencia que no podemos nosotros ocultar, y finalmente la misma sociedad la avala. Entonces, aquí hay un problema del propio Estado, y hay un problema también de que debemos de ir tomando pues conciencia de esa formalidad con el apoyo justamente de este Estado. Cuando vemos nosotros que constituida una asociación, a esa asociación sí se le controla, sí se le fiscaliza, sí se le pide, por ejemplo, como su contribución en materia de impuestos, que la SUNAT, etcétera, etcétera, y a una que no es formal se le exonera de todo eso, bueno, pues en una lógica que no es difícil de deducir, pues uno prefiere ser informal. Entonces, estas cosas son las que sobre todo debe de reflexionar el propio Estado. Bueno, yo quisiera terminar señalándoles de que creo que espacios como este nos permiten a nosotros también ver de que la actividad cultural en Puno se puede fortalecer mucho más, ¿no? Como alguien ha dicho, realmente lo ideal sería aumentar, ¿no?,
la validación, la formalización de las asociaciones culturales y que haya en Puno más gestores culturales. Ojalá que esto pudiera seguirse fortaleciendo, ¿no? Porque indudablemente creo que nosotros, por tradición, merecemos pues seguir en un pedestal expectante en materia cultural a nivel del país, ¿no? Nuestros antecesores, nuestros puneños que nos han antecedido, que han hecho la historia cultural de Puno, se han esforzado tanto por ser grandes íconos, y creo que de algún modo nosotros tenemos el deber de continuarlos, ¿no? De imitarlos para que Puno siga siendo un centro cultural. Bueno, muchas gracias y con esto terminamos.